Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El navegante marcado por las estrellas. En los albores de la América del descubrimiento, cuando los océanos eran aún territorios de misterio y promesa, surgió la figura de Hernán de las Estrellas, un navegante cuya mirada se perdía en los cielos nocturnos. No necesitaba mapas ni brújulas, las constelaciones eran su guía y cada estrella le susurraba un camino. Pero Hernán cargaba con un secreto que nadie más conocía. Las estrellas que lo orientaban no eran simples luces en el firmamento. Cada una guardaba la memoria de un pueblo que sería transformado, herido o borrado por la llegada de los europeos. Al seguirlas, sentía el peso de esas voces invisibles, como si el cielo mismo le recordara que su viaje no era solo aventura, sino destino marcado por la sombra de la conquista. En las noches de travesía, mientras la tripulación dormía, Hernán escuchaba los murmullos de las estrellas. Algunas hablaban de resistencia, otras de pérdida, otras de unión inesperada. Él comprendía que su papel no era únicamente guiar barcos, sino convertirse en testigo de un choque de mundos que cambiaría la historia para siempre. Así comienza la trama, un navegante dividido entre la gloria prometida por la corona y el dolor que le revelan las constelaciones. Su viaje no será solo por mares desconocidos, sino por las profundidades de su propia conciencia, donde deberá decidir si será cómplice del destino o guardián de la memoria que las estrellas le confían. En las noches interminables del océano, Hernán de las Estrellas se mantenía en pie sobre la cubierta, con la mirada fija en el firmamento. Las constelaciones eran su mapa, pero también su condena. Cada estrella que lo guiaba guardaba un recuerdo oculto, un presagio de los pueblos que serían transformados por la llegada de los europeos. La tripulación lo veía como un hombre seguro, casi místico, capaz de encontrar rumbo donde otros solo veían agua infinita. Pero dentro de él ardía un conflicto silencioso. Las voces de las estrellas lo perseguían, susurrándole nombres desconocidos, canciones en lenguas que jamás había escuchado, advertencias de culturas que pronto serían heridas. Una noche, mientras el mar estaba en calma y la luna iluminaba la ruta, Hernán escuchó con claridad el lamento de una estrella del sur. Le habló de un pueblo que vivía junto a un río inmenso, de niños que jugaban bajo el sol y de ancianos que guardaban historias en cantos. Hernán comprendió que al seguir esa luz estaba trazando el destino de su desaparición. El navegante comenzó a escribir en secreto un cuaderno donde anotaba cada mensaje del cielo. No eran coordenadas ni cálculos, sino memorias, fragmentos de voces que no quería que se perdieran. Ese cuaderno se convirtió en su verdadero tesoro, más valioso que el oro prometido por la corona. La trama avanzaba hacia un dilema inevitable. Hernán debía decidir si entregaría las rutas que las estrellas le mostraban, cumpliendo con la gloria de los conquistadores, o si protegería la memoria que el cielo le confiaba, aunque eso significara traicionar su misión. Así, el navegante marcado por las estrellas se transformaba en testigo de un choque de mundos, cargando sobre sus hombros no solo el destino de una expedición,
sino la memoria de un continente entero que brillaba en silencio sobre el océano. Hernán de las Estrellas comenzó a sentir que su cuaderno secreto se transformaba en un mapa distinto, no de rutas marítimas, sino de memorias. Cada anotación era un testimonio de voces que el cielo le confiaba, y cuanto más escribía, más comprendía que su destino no era solo guiar barcos, sino preservar aquello que estaba condenado a perderse. La tripulación, ajena a su tormento, celebraba cada avance hacia tierras nuevas. Para ellos, las estrellas eran promesa de riquezas y gloria. Para Hernán eran advertencia. En sus sueños, las constelaciones se convertían en figuras humanas. Ancianos que narraban historias, niños que reían junto a ríos, mujeres que cantaban en lenguas desconocidas. Cada rostro lo miraba con la certeza de que su llegada significaría un cambio irreversible. Una noche, al observar la Cruz del Sur, Hernán escuchó un canto tan claro que lo estremeció. Era un himno de resistencia, un llamado a no olvidar. Comprendió entonces que su misión debía transformarse. No bastaba con ser testigo, debía convertirse en guardián de esas memorias. El dilema se volvía insoportable. Si entregaba las rutas, cumpliría con la corona y aseguraría su lugar en la historia oficial, pero traicionaría las voces que lo habían marcado. Si ocultaba el conocimiento, protegería la memoria, pero se convertiría en enemigo de su propia expedición. Así, el navegante marcado por las estrellas se encontraba en el umbral de su destino. Elegir la gloria prometida o la fidelidad a las constelaciones que lo habían guiado. Su cuaderno, lleno de voces y recuerdos, se transformaba en el verdadero tesoro de su viaje. Un legado que podría salvar la memoria de un continente entero. Hernán de las Estrellas sabía que el momento de la decisión se acercaba. La expedición había alcanzado costas desconocidas y los hombres celebraban con júbilo la promesa de riquezas. Pero él, mientras observaba el cielo, sentía el peso de las constelaciones que lo habían guiado hasta allí. Cada estrella brillaba como un testigo silencioso, recordándole que su ruta estaba marcada por la memoria de pueblos que pronto serían transformados. En la primera noche en tierra, Hernán se apartó del campamento y abrió su cuaderno. Allí, bajo el firmamento, escribió con mano temblorosa: «Las estrellas me han mostrado no solo caminos, sino destinos, y yo debo decidir si seré cómplice de su desaparición o guardián de su recuerdo». El cuaderno se convirtió en su confesión y en su legado. Sabía que si caía en manos equivocadas sería destruido, pero también comprendía que sin él las voces que había escuchado se perderían para siempre. La sombra de la corona lo perseguía. Órdenes claras de conquistar, de tomar, de imponer. La luz de las estrellas lo llamaba a preservar, a resistir, a recordar. Hernán estaba dividido entre dos mundos, y en esa división se encontraba su verdadera batalla. Así el navegante marcado por las estrellas se transformaba en figura trágica y heroica, un hombre que debía elegir entre la gloria de los conquistadores y la fidelidad a las memorias que el cielo le había confiado. Su destino ya no dependía del mar ni de la tierra, sino de la decisión que tomaría en silencio, bajo la mirada eterna de las constelaciones. Hernán de las Estrellas comprendió que ya no podía huir de la decisión que lo perseguía.
La expedición había alcanzado tierras fértiles y los hombres celebraban con gritos y hogueras. Pero él, apartado, miraba el cielo y veía cómo las constelaciones se alineaban como un tribunal silencioso. El cuaderno que llevaba consigo pesaba más que cualquier cofre de oro. En sus páginas estaban las voces de los pueblos que aún no conocía, memorias que las estrellas le habían confiado. Sabía que si entregaba las rutas a la corona, esas voces serían silenciadas por la conquista. Si las ocultaba, se convertiría en traidor ante sus propios hombres. En la última noche, antes de partir hacia el interior, Hernán se levantó con el bastón de mando en la mano y habló a la tripulación. Las estrellas nos han guiado hasta aquí, pero también me han mostrado lo que perderemos. No somos dueños de estas tierras, somos visitantes. Y si olvidamos las memorias que ellas guardan, seremos recordados solo por la sombra que dejamos. Los hombres lo miraron con desconcierto, algunos con rabia, otros con temor. Hernán sabía que sus palabras no serían comprendidas por todos, pero no buscaba aprobación. Su misión era otra: preservar el cuaderno, proteger las memorias, convertirse en guardián de aquello que el cielo le había confiado. Así, el navegante marcado por las estrellas se transformó en figura solitaria, condenado a caminar entre dos mundos, el de la gloria prometida y el de la memoria que debía salvar. Su destino no sería escrito en los registros oficiales de la corona, sino en las páginas ocultas de su cuaderno, donde las estrellas brillaban como testigos eternos de un continente que resistía en silencio. Hernán de las Estrellas decidió que no podía entregar su cuaderno a la corona. En sus páginas estaba la memoria de pueblos que aún no habían visto las velas de los barcos europeos, voces que el cielo le había confiado como guardianía. Esa noche, mientras la tripulación dormía, enterró el cuaderno en la arena húmeda de la costa, bajo la luz de una constelación que parecía vigilarlo. Al cubrirlo con tierra, pronunció en silencio: «Que estas memorias permanezcan, aunque yo sea olvidado». Al amanecer, los hombres lo buscaron para iniciar la marcha hacia el interior. Hernán caminó con ellos, pero ya no era el mismo. Había renunciado a la gloria prometida, había traicionado la ambición de su expedición, y sin embargo sentía una paz desconocida. Las estrellas seguían brillando sobre él, pero ya no como condena. Ahora eran testigos de su elección. La historia del navegante marcado por las estrellas no se escribió en los registros oficiales. Para la corona fue un hombre más en las rutas del descubrimiento, pero en la memoria secreta de las constelaciones, Hernán quedó como guardián de un legado invisible, aquel que eligió preservar las voces de un continente entero, aunque su nombre se perdiera en la sombra de la historia. Así se cerraba su destino, no como conquistador, sino como testigo eterno, marcado por las estrellas que lo guiaron y que lo convirtieron en guardián de la memoria. Hernán caminaba con paso firme, aunque dentro de sí la tormenta no cesaba. Ya no era el navegante marcado por las estrellas, sino simplemente Hernán, un hombre que había elegido cargar con la memoria de un continente entero. Las hogueras de la expedición ardían detrás de él, símbolo de conquista y ambición. Pero Hernán se alejaba, buscando un lugar donde el cielo pudiera hablarle sin interrupciones. En lo alto de una colina, bajo la inmensidad de la noche, levantó el rostro y vio cómo las constelaciones se desplegaban como un libro abierto.
Las estrellas no lo condenaban ni lo guiaban ya, lo reconocían. Había cumplido su papel de guardián, había preservado las voces en su cuaderno enterrado y ahora su destino era caminar como hombre libre, sin títulos ni glorias. En silencio, Hernán comprendió que su nombre no sería recordado en los registros de la corona ni en los cantos de los conquistadores. Pero en cada estrella brillaría su elección y en cada memoria preservada viviría su legado. Hernán avanzaba con la expedición tierra adentro. El aire húmedo de la costa se transformaba en calor sofocante y los hombres cargaban provisiones mientras abrían senderos entre la vegetación espesa. No había cantos ni voces celestiales, solo el crujir de las ramas y el murmullo constante de los insectos. Las jornadas eran duras, el agua escaseaba y los alimentos comenzaban a pudrirse bajo el sol. Hernán, acostumbrado al mar, sentía el peso de la tierra desconocida. Cada paso era más difícil que cualquier travesía en barco. Los hombres murmuraban sobre riquezas ocultas, pero lo que encontraban eran pantanos, mosquitos y cansancio. En las noches, el campamento se levantaba con hogueras pequeñas. Hernán observaba a sus compañeros discutir, algunos soñando con oro, otros pensando en regresar. Él permanecía en silencio, consciente de que la empresa dependía de mantener la disciplina. Un día, al llegar a un río ancho, la expedición se detuvo. El agua era turbia, pero vital. Hernán organizó turnos para cruzar con balsas improvisadas. La corriente arrastró a 2 hombres y el resto comprendió que no estaban en un territorio dócil. La naturaleza imponía sus propias reglas y la conquista no era más que resistencia contra un entorno implacable. Así, Hernán se consolidaba como líder práctico, no por visiones ni símbolos, sino por decisiones concretas. Repartir raciones, mantener el orden, enfrentar la selva y el río con la fuerza de la experiencia. Su historia no era de glorias abstractas, sino de supervivencia real en tierras que exigían más que ambición. Hernán continuaba guiando la expedición por tierras cada vez más hostiles. La selva se cerraba sobre los hombres y el calor húmedo los debilitaba día tras día. Los mosquitos no daban tregua, las provisiones se reducían y el ánimo comenzaba a quebrarse. Algunos soldados murmuraban sobre regresar, otros se aferraban a la promesa de riquezas. Hernán, sin embargo, mantenía la disciplina con órdenes claras. Repartir el agua con justicia, reforzar las balsas, vigilar las hogueras durante la noche. Su liderazgo no se basaba en discursos, sino en acciones concretas que evitaban el caos. Una tarde, al llegar a un claro, encontraron un poblado pequeño. Los habitantes los observaron con cautela, sin acercarse. Hernán ordenó a sus hombres que no tomaran nada por la fuerza. Sabía que un gesto de violencia podía desatar una resistencia imposible de contener. Se acercó con calma, ofreciendo objetos simples, cuentas de vidrio, telas, herramientas. El intercambio fue breve, pero suficiente para que los locales permitieran a la expedición descansar junto al río. Esa noche, Hernán comprendió que la conquista no sería un camino de gloria inmediata, sino una lucha constante contra la naturaleza y contra la desconfianza de quienes habitaban aquellas tierras. La ambición de sus compañeros chocaba con la realidad. Sobrevivir era más urgente que encontrar oro. Así, Hernán se afirmaba como figura central de la expedición no por visiones ni símbolos,
sino por la capacidad de sostener a sus hombres en medio de un territorio que exigía resistencia, prudencia y disciplina. Hernán y sus hombres siguieron avanzando por el interior, cada jornada más dura que la anterior. El terreno se volvía irregular, con montañas bajas cubiertas de vegetación espesa y ríos que obligaban a improvisar puentes de troncos. La disciplina era lo único que mantenía la expedición en pie. Sin ella, el cansancio y la desesperación habrían quebrado a los soldados. El hambre comenzó a apretar. Las provisiones traídas del barco se agotaban y la caza era escasa. Hernán organizó grupos para recolectar frutos y raíces, enseñando a sus hombres a distinguir lo comestible de lo venenoso. La supervivencia dependía de la observación y de la prudencia, no de la ambición. En una ocasión, un grupo de exploradores se adelantó demasiado y no regresó. Hernán comprendió que la selva no perdonaba la imprudencia. Reunió a los demás y les habló con firmeza. Aquí no hay gloria sin resistencia. El que se aparte del grupo se pierde. Las palabras calaron hondo. Desde entonces los hombres caminaron juntos, conscientes de que la fuerza estaba en la unidad. Al llegar a una meseta, Hernán contempló el horizonte, tierras vastas, desconocidas, que parecían no tener fin. No había oro a la vista, ni ciudades de piedra, solo naturaleza implacable. Y sin embargo, en ese silencio, comprendió que la verdadera conquista era resistir, seguir adelante pese al cansancio y mantener vivos a sus hombres en un territorio que exigía más que sueños de riqueza. Así, Hernán se afirmaba como líder realista, forjado no en promesas, sino en la dureza concreta de la tierra que pisaba. Hernán y sus hombres se internaron más allá de la meseta, donde el terreno se volvía árido y las lluvias escaseaban. El contraste con la selva húmeda era brutal. Ahora el sol castigaba sin piedad y el viento levantaba polvo que cegaba a los soldados. La expedición, agotada, comenzaba a mostrar signos de fractura. Algunos hombres se rebelaron contra la disciplina, reclamando que Hernán los llevaba a la muerte. Él respondió con firmeza, imponiendo orden con la autoridad que había ganado en el mar y en la selva. No era un discurso lo que los mantenía unidos, sino la certeza de que sin organización perecerían. En una jornada difícil, encontraron un poblado en lo alto de un valle. Los habitantes los recibieron con recelo, pero Hernán insistió en mantener la calma. Ordenó que nadie tomara nada sin permiso y que se ofrecieran herramientas y telas como gesto de intercambio. El contacto fue breve, pero suficiente para obtener agua y alimentos. La expedición siguió adelante, más consciente de que la conquista no era un camino de gloria inmediata, sino una lucha constante contra la naturaleza y contra la resistencia silenciosa de quienes habitaban esas tierras. Hernán, sin títulos ni honores, se consolidaba como líder práctico, un hombre que sostenía la marcha con disciplina, prudencia y decisiones concretas. El horizonte se extendía infinito, y Hernán comprendía que la empresa no terminaría pronto. Cada paso era supervivencia, cada día era resistencia. La gloria prometida por la corona se desvanecía frente a la realidad dura y tangible de un continente que exigía fuerza y paciencia para ser atravesado. Hernán y sus hombres siguieron la marcha por el interior, enfrentando un terreno cada vez más áspero. El sol caía con fuerza sobre sus espaldas, y el polvo levantado por el viento se mezclaba con el sudor y el cansancio. La disciplina era lo único que mantenía viva la expedición.
Sin ella, el grupo se habría disuelto en el desorden. Los días se sucedían con dureza. El agua debía racionarse con precisión y las provisiones eran escasas. Hernán imponía turnos estrictos para vigilar los campamentos y organizar la caza, consciente de que cualquier descuido podía costarles la vida. Su liderazgo no se basaba en promesas de gloria, sino en la capacidad de sostener a los hombres en medio de un territorio implacable. En una jornada agotadora, alcanzaron un valle amplio, donde el río serpenteaba entre piedras y arbustos secos. Allí levantaron un campamento más sólido, reforzando las defensas con troncos y sáneras. Hernán sabía que no podían avanzar sin descanso. La resistencia dependía de la pausa, de recuperar fuerzas antes de seguir adelante. Al caer la noche, el silencio del valle se imponía sobre el murmullo del río. Los hombres exhaustos se recostaban junto a las hogueras pequeñas. Hernán permanecía despierto, observando el horizonte oscuro. No había oro ni ciudades de piedra, solo tierra dura y naturaleza que exigía respeto. Así, la expedición continuaba, marcada no por conquistas inmediatas, sino por la lucha constante contra el entorno. Hernán se afirmaba como líder realista, un hombre que sostenía la marcha con disciplina y decisiones concretas, enfrentando cada día como una batalla de resistencia. Hernán y sus hombres permanecieron varios días en el valle, recuperando fuerzas antes de continuar. El campamento se convirtió en un punto de resistencia. Zanjas para protegerse, hogueras pequeñas para espantar animales, turnos estrictos de vigilancia. La disciplina era dura, pero necesaria. El sol castigaba durante el día y las noches eran frías. Los hombres, agotados, empezaban a comprender que la empresa no era un camino rápido hacia la riqueza, sino una lucha constante contra un territorio que no cedía. Hernán imponía orden con gestos firmes. Repartir raciones, organizar la caza, reforzar las defensas. No había espacio para la improvisación. En una jornada de exploración, descubrieron un sendero que ascendía hacia las montañas. Hernán decidió seguirlo, consciente de que el terreno elevado les daría ventaja para observar la extensión de la tierra. La subida fue dura, piedras sueltas, calor sofocante y hombres que caían por el cansancio. Pero al llegar a la cima, la vista se abrió en un horizonte inmenso. Desde allí, Hernán contempló la vastedad de un continente que parecía no tener fin. No había ciudades de oro ni templos de piedra, solo tierras interminables, ríos que serpenteaban y montañas que se alzaban como murallas naturales. La realidad era clara. La conquista sería larga, difícil y marcada por la resistencia del entorno. Hernán no buscaba palabras grandilocuentes. Sabía que su tarea era mantener viva la expedición paso a paso, día tras día. Y en ese silencio de la montaña, comprendió que su liderazgo no se medía en promesas, sino en la capacidad de sostener a los hombres frente a la dureza concreta de la tierra que pisaban. Hernán descendió de la meseta con sus hombres, buscando un nuevo rumbo hacia tierras más fértiles. El camino era duro, piedras sueltas, calor sofocante y cuerpos agotados por semanas de marcha. La disciplina seguía siendo la única fuerza que mantenía a la expedición en pie. Al llegar a un valle más amplio, encontraron un río caudaloso. Hernán ordenó levantar un campamento sólido, reforzado con troncos y zanjas, consciente de que el agua era vital y que allí podrían resistir mejor. Los hombres, aunque cansados, obedecieron.
La rutina se imponía. Turnos de vigilancia, raciones medidas, hogueras pequeñas para evitar llamar la atención. Los días pasaban entre la caza escasa y la construcción de balsas para explorar la corriente. Hernán sabía que el río era tanto recurso como obstáculo. Ofrecía alimento y agua, pero también podía arrastrar a los imprudentes. 2 soldados murieron al intentar cruzar sin preparación, y el resto comprendió que la naturaleza no perdonaba errores. La expedición se endurecía. Los hombres ya no hablaban tanto de oro ni de ciudades ocultas. Hablaban de sobrevivir, de resistir, de seguir adelante. Hernán, sin discursos grandilocuentes, se afirmaba como líder por sus decisiones prácticas: mantener el orden, evitar enfrentamientos innecesarios, sostener la marcha paso a paso. El horizonte seguía abierto, vasto e implacable. Hernán entendía que la empresa no era conquista inmediata, sino resistencia prolongada. Cada día era una batalla contra el entorno, y cada victoria era simplemente seguir vivos al amanecer. Hernán mantuvo a la expedición en marcha, siguiendo el curso del río hacia el interior. Los días eran largos y agotadores. El sol quemaba la piel, las corrientes arrastraban las balsas improvisadas y los hombres comenzaban a mostrar signos de desgaste físico y mental. La disciplina seguía siendo la única fuerza que evitaba el colapso. El terreno cambiaba constantemente. Tras dejar atrás las planicies secas, se encontraron con bosques densos, donde la humedad volvía a sofocar. Hernán organizaba exploradores en pequeños grupos, siempre con órdenes precisas: avanzar juntos, marcar senderos, regresar antes del anochecer. La selva no perdonaba a los imprudentes, y él lo sabía. Una tarde, al borde del río, hallaron restos de un poblado abandonado. Chozos vacías, utensilios de barro quebrados, huellas recientes en la tierra. Los hombres se inquietaron, temiendo emboscadas. Hernán ordenó silencio absoluto y vigilancia reforzada. No había oro ni riquezas, solo señales de que no estaban solos en aquel territorio. La tensión aumentaba. Cada ruido en la noche parecía anunciar un ataque. Cada sombra se volvía amenaza. Hernán, sin discursos, imponía calma con gestos firmes: revisar armas, mantener hogueras pequeñas, no dispersarse. Su liderazgo se medía en la capacidad de sostener la disciplina frente al miedo. El avance era lento pero constante. Hernán comprendía que la conquista no era un acto glorioso, sino una cadena de decisiones prácticas para sobrevivir en tierras que exigían resistencia y prudencia. Cada jornada era una prueba, y cada amanecer una victoria mínima pero real. Hernán mantuvo la marcha río arriba, con la expedición cada vez más debilitada. El calor era insoportable y las lluvias repentinas convertían el terreno en barro espeso, donde los hombres se hundían hasta las rodillas. La disciplina seguía siendo la única defensa contra el desorden. Turnos de guardia, raciones medidas, órdenes claras. El cansancio provocaba tensiones. Algunos soldados discutían entre sí, otros se negaban a cargar más peso. Hernán imponía autoridad con firmeza, consciente de que cualquier fractura podía destruir la empresa. No había espacio para la duda. Cada decisión debía sostener la supervivencia. En una jornada difícil, la expedición se encontró con un grupo de habitantes locales que observaban desde la orilla del río.
Hernán ordenó detenerse y evitar cualquier gesto hostil. Se acercó con calma, ofreciendo herramientas y telas. El intercambio fue breve, pero suficiente para obtener alimento y agua. Los hombres respiraron aliviados, aunque la tensión permanecía. Las noches eran las más duras. El silencio de la selva se rompía con ruidos desconocidos, pasos, gritos lejanos, animales que rondaban el campamento. Hernán permanecía despierto, vigilando las hogueras pequeñas y asegurando que nadie se apartara del grupo. La selva imponía respeto y él lo sabía. La expedición seguía adelante, marcada por la resistencia diaria. Hernán no buscaba gloria ni riquezas inmediatas. Su liderazgo se medía en mantener vivos a sus hombres, en sostener la disciplina frente a un territorio que exigía fuerza, paciencia y prudencia. Cada amanecer era una victoria, cada paso un recordatorio de que la conquista era, ante todo, sobrevivir. Hernán mantuvo la expedición en movimiento, siguiendo el curso del río hacia tierras más abiertas. El paisaje comenzaba a cambiar, la selva densa quedaba atrás y se abrían llanuras extensas con hierbas altas que dificultaban la marcha, pero ofrecían un respiro del calor sofocante. Los hombres, aunque agotados, recuperaban algo de ánimo al encontrar terreno menos hostil. Hernán organizó la marcha en columnas, imponiendo orden para evitar dispersión. Cada grupo tenía responsabilidades claras. Unos cargaban provisiones, otros vigilaban los flancos y algunos exploraban el camino por delante. El avance no estaba libre de dificultades. Las llanuras escondían pantanos traicioneros donde varios soldados quedaron atrapados en el barro. Hernán ordenó construir pasarelas improvisadas con troncos y cuerdas, demostrando que la disciplina y la organización eran más valiosas que cualquier promesa de riqueza. Al caer la tarde, levantaron un campamento en una elevación natural. Desde allí, Hernán observó el horizonte, tierras interminables, sin señales de ciudades ni tesoros, solo naturaleza vasta y silenciosa. Comprendió que la empresa se prolongaría mucho más de lo esperado y que la verdadera tarea era sostener a los hombres día tras día. La expedición seguía adelante, marcada por la resistencia y la dureza del entorno. Hernán, sin discursos ni ilusiones, se afirmaba como líder práctico, un hombre que mantenía la cohesión de la tropa en un territorio que exigía fuerza, paciencia y disciplina constante. Hernán mantuvo la expedición en marcha, dejando atrás las llanuras y enfrentando un terreno más irregular. El suelo se volvía pedregoso, con colinas que obligaban a los hombres a avanzar con esfuerzo. El cansancio era evidente, las botas desgastadas, los hombros hundidos bajo el peso de las cargas y las miradas cada vez más apagadas. La disciplina seguía siendo la base de todo. Hernán imponía rutinas estrictas: levantarse al amanecer, marchar en columnas, detenerse al mediodía para racionar agua y alimentos y montar campamento antes del anochecer. No había espacio para la improvisación. Cada error podía costar vidas. En una jornada difícil, la expedición se topó con un paso estrecho entre dos colinas. El viento soplaba con fuerza y el terreno era resbaladizo. Hernán ordenó avanzar despacio, reforzando las cuerdas y asegurando cada carga. Aún así, un soldado cayó y se fracturó la pierna. Hernán tomó la decisión de detener la marcha y levantar un campamento improvisado para atenderlo.
La expedición comprendió entonces que la resistencia no solo era avanzar, sino también cuidar de los hombres. Las noches en aquel paso eran frías y tensas. Los soldados se agrupaban alrededor de hogueras pequeñas mientras Hernán recorría el campamento verificando que nadie se apartara. Su liderazgo se afirmaba en la práctica, sostener la disciplina, enfrentar la dureza del terreno y mantener la cohesión de la tropa. El horizonte seguía abierto y desafiante. Hernán sabía que la empresa no terminaría pronto. Cada día era una prueba y cada amanecer una victoria mínima pero concreta en un territorio que exigía fuerza y paciencia. Hernán condujo a la expedición más allá del valle, siguiendo el curso del río hasta que el terreno comenzó a elevarse en colinas rocosas. El avance era lento, los hombres cargaban con fatiga acumulada, y cada paso sobre las piedras les recordaba que la empresa no era gloria inmediata, sino resistencia constante. El clima cambiaba con brusquedad. Durante el día, el sol castigaba sin piedad. Por la noche, el frío se imponía con dureza. Hernán organizó al grupo para levantar refugios improvisados con troncos y telas, reforzando las hogueras para soportar la temperatura. La disciplina seguía siendo la base de todo. Sin ella, el desorden habría quebrado la expedición. En una jornada difícil, alcanzaron un paso estrecho entre montañas. El viento soplaba con fuerza y el suelo resbaladizo ponía en riesgo cada movimiento. Hernán ordenó avanzar despacio, asegurando las cargas con curdas y manteniendo la columna cerrada. Aún así, un soldado cayó y se hirió gravemente. Hernán detuvo la marcha y dispuso un campamento improvisado para atenderlo, demostrando que la supervivencia dependía tanto de la prudencia como de la fuerza. Los hombres, aunque cansados, reconocían en Hernán la figura que los mantenía unidos. No había discursos ni promesas de riqueza, solo decisiones prácticas que les permitían seguir adelante. El horizonte, vasto e implacable, se extendía ante ellos. Hernán comprendía que cada día era una batalla contra el entorno y que la verdadera conquista no estaba en templos ni tesoros, sino en sostener la vida de sus hombres paso a paso, jornada tras jornada. Hernán condujo a la expedición hacia las montañas, donde el terreno se volvía más áspero y el aire más frío. Los hombres, agotados por semanas de marcha, avanzaban con dificultad entre senderos estrechos y piedras sueltas. La disciplina seguía siendo la única fuerza que evitaba el colapso. Cada orden debía cumplirse con precisión, cada paso a medido para no perder la cohesión. El ascenso era lento, las cargas pesaban más en la altura y el viento helado golpeaba los rostros. Hernán organizó descansos breves en lugares seguros, reforzando la vigilancia y asegurando que nadie se apartara del grupo. La montaña imponía respeto y él sabía que cualquier descuido podía ser fatal. Una tarde, al alcanzar un mirador natural, la expedición se detuvo. Desde allí, Hernán observó un horizonte vasto, valles profundos, ríos serpenteantes y cordilleras que se extendían sin fin. No había ciudades ni riquezas visibles, solo tierra dura y naturaleza implacable. Los hombres murmuraban sobre regresar, pero Hernán mantuvo la calma y ordenó continuar. Las noches en la montaña eran las más difíciles.
El frío obligaba a encender hogueras constantes y el hambre se hacía más intenso. Hernán repartía las raciones con justicia, consciente de que la supervivencia dependía de la disciplina más que de la fuerza. Así la expedición seguía adelante, marcada por la resistencia diaria. Hernán se afirmaba como líder práctico, un hombre que sostenía la marcha en medio de un territorio que exigía paciencia, orden y firmeza. Cada jornada era una prueba y cada amanecer una victoria mínima, pero real. Hernán mantuvo la columna en movimiento, ahora atravesando las montañas hacia un terreno más abierto. El aire frío comenzaba a mezclarse con corrientes de viento seco, y los hombres sentían el desgaste acumulado en cada paso. La disciplina seguía siendo la base. Sin ella, la expedición se habría quebrado hacía tiempo. El camino descendía hacia un valle amplio, donde el río se extendía en meandros y la tierra mostraba señales de cultivo. Hernán ordenó levantar un campamento en una elevación cercana, reforzando las defensas y organizando turnos de vigilancia. La experiencia le había enseñado que cada pausa debía ser segura, pues el entorno no perdonaba descuidos. Los hombres, aunque agotados, recuperaban algo de ánimo al encontrar tierras más fértiles. Hernán dispuso que se exploraran los alrededores en pequeños grupos, siempre con órdenes claras de regresar antes del anochecer. La prudencia era su regla constante. Avanzar sin provocar enfrentamientos, sostener la marcha sin perder hombres. Una tarde divisaron humo en la distancia. Hernán detuvo la expedición y ordenó observar con calma. No había lugar para la improvisación. Cualquier contacto debía hacerse con cautela, sin gestos hostiles. La tensión era evidente, pero él mantenía la calma, consciente de que la supervivencia dependía de decisiones firmes y medidas. Así, la expedición seguía adelante, marcada por la resistencia diaria y la dureza del entorno. Hernán se consolidaba como líder realista, un hombre que sostenía la cohesión de la tropa en un territorio vasto, exigente y sin concesiones. Cada jornada era una prueba y cada amanecer una victoria concreta. Hernán mantuvo la expedición en marcha, descendiendo de las montañas hacia un valle más amplio. El terreno ofrecía cierto alivio, pastizales y ríos menores que permitían abastecerse de agua, aunque el cansancio seguía marcando cada rostro. La disciplina continuaba siendo la base de todo. Los hombres, debilitados por semanas de marcha, empezaban a mostrar signos de fractura. Hernán imponía orden con gestos firmes, repartir raciones con justicia, reforzar las defensas del campamento y organizar exploraciones en grupos pequeños. No había espacio para la improvisación. Cada decisión debía sostener la supervivencia. En una jornada, divisaron un poblado a lo lejos. Hernán detuvo la columna y ordenó observar con calma. No buscaba enfrentamientos ni saqueos. Sabía que cualquier gesto hostil podía desatar una resistencia imposible de contener. Se acercó con cautela, ofreciendo objetos simples como telas y herramientas. El intercambio fue breve, pero suficiente para obtener alimento y descanso. La expedición comprendió entonces que la conquista no era un camino de gloria inmediata, sino una lucha constante contra el entorno y contra la desconfianza de quienes habitaban esas tierras. Hernán, sin discursos grandilocuentes, se afirmaba como líder práctico, un hombre que sostenía la cohesión de la tropa,
en un territorio vasto y exigente. El horizonte seguía abierto, sin señales de riquezas ni ciudades ocultas. Hernán entendía que cada día era una prueba y cada amanecer una victoria mínima pero concreta en un continente que imponía respeto y resistencia. Hernán condujo a la expedición más allá del valle, siguiendo el curso del río hasta que la tierra comenzó a abrirse en planicies extensas. El terreno, aunque menos abrupto que las montañas, imponía nuevas dificultades. El sol caía sin piedad y el viento levantaba polvo que cegaba a los hombres. La columna avanzaba con lentitud. Hernán organizaba la marcha en grupos pequeños, cada uno con tareas claras. Unos exploraban, otros cargaban provisiones y algunos vigilaban los flancos. La disciplina seguía siendo la única fuerza que mantenía a la tropa cohesionada. En una jornada agotadora, divisaron un poblado en la distancia. Hernán detuvo la marcha y ordenó observar con calma. No buscaba enfrentamientos ni saqueos. Sabía que la supervivencia dependía de la prudencia. Se acercó con cautela, ofreciendo objetos simples como cuentas y herramientas. El intercambio fue breve, pero suficiente para obtener alimento y agua. Los hombres, aunque aliviados, comprendieron que la conquista no era un camino de gloria inmediata. La realidad era dura. Cada paso era resistencia. Cada encuentro con los habitantes locales exigía cautela y respeto. Hernán imponía orden sin discursos grandilocuentes, solo con decisiones prácticas que aseguraban la continuidad de la empresa. Al caer la noche, el campamento se levantó en una elevación cercana. Hernán observó el horizonte, tierras vastas, sin señales de riquezas ni ciudades ocultas. Entendía que la verdadera tarea no era conquistar de inmediato, sino sostener a sus hombres día tras día en un territorio que exigía paciencia, fuerza y disciplina constante. Tras semanas de marcha, Hernán y sus hombres alcanzaron un valle distinto a todo lo que habían visto. El río se abría en meandros tranquilos y en la distancia se levantaban construcciones de piedra, sólidas y bien organizadas. No eran chozas dispersas, sino un poblado con murallas bajas y torres de vigilancia. La columna se detuvo. Los soldados, agotados, murmuraban con inquietud. Por primera vez se encontraban frente a un asentamiento que mostraba señales de poder y organización. Hernán ordenó silencio y observó con calma. Sabía que allí no bastaría con intercambiar cuentas o telas. La situación exigía prudencia y estrategia. Al acercarse, un grupo de hombres armados salió al encuentro. No eran hostiles de inmediato, pero tampoco mostraban confianza. Hernán avanzó al frente, consciente de que cada gesto podía desencadenar un conflicto. Los locales hablaban en una lengua desconocida y la tensión crecía con cada segundo. Los soldados miraban a Hernán, esperando una decisión. ¿Intentar un diálogo con gestos y objetos? ¿Mostrar fuerza para imponer respeto? ¿O retroceder y buscar otro camino? El poblado, con sus murallas y su gente armada, representaba
el primer verdadero obstáculo humano de la expedición. Allí comenzaba la trama, un encuentro que podía definir el destino de la empresa. Hernán, sin discursos grandilocuentes, debía decidir cómo enfrentarse a un poder organizado en tierras que hasta entonces habían sido solo selva, río y resistencia. Hernán se mantuvo firme frente al poblado amurallado. Los hombres locales, armados con lanzas y escudos, observaban con desconfianza. La tensión era palpable. Cualquier gesto podía desencadenar violencia. Hernán levantó la mano, ordenando a sus soldados que permanecieran quietos. Avanzó unos pasos, mostrando objetos de intercambio, telas, cuentas de vidrio, herramientas de hierro. Los habitantes dudaron, pero uno de ellos se adelantó, aceptando el gesto. El silencio se rompió con un intercambio breve, casi ritual. Sin embargo, no todos estaban conformes. Algunos soldados murmuraban que era momento de imponer fuerza, de tomar lo que necesitaban. Hernán los contuvo con dureza. Aquí no se avanza con saqueo. Si provocamos guerra, no saldremos vivos. La tensión interna se sumaba a la externa. El poblado ofrecía recursos, pero también resistencia organizada. Hernán comprendió que la trama se abría en dos caminos: mantener la prudencia y negociar, o ceder a la ambición de sus hombres y arriesgar un enfrentamiento. Esa noche el campamento se levantó cerca del río, bajo la mirada atenta de los habitantes del poblado. Hernán sabía que el día siguiente traería decisiones difíciles. La expedición había llegado, por fin, a un lugar donde la conquista no sería solo contra la naturaleza, sino contra la voluntad de otros hombres. La trama comenzaba: alianzas inciertas, tensiones internas y el riesgo constante de que la disciplina se quebrara frente a la ambición. Hernán debía sostener el equilibrio, consciente de que cualquier paso en falso podía definir el destino de todos. Hernán despertó antes del amanecer. El campamento estaba en silencio, pero la tensión se sentía en cada mirada. Los hombres sabían que el poblado cercano no era como los anteriores. Aquí había organización, armas y murallas. No se trataba de un encuentro pasajero, sino de un desafío real. Al acercarse nuevamente, los habitantes salieron a su encuentro con mayor firmeza. Esta vez no bastaron cuentas ni telas. Exigían saber qué buscaba la expedición en sus tierras. Hernán, sin dominar la lengua, recurrió a gestos y a la calma. Mostró que no venían a destruir, que necesitaban alimento y paso seguro. Los soldados detrás de él murmuraban con impaciencia. Algunos querían imponer fuerza, otros temían un enfrentamiento abierto. Hernán comprendió que la trama se tensaba en dos frentes: la negociación con los locales y la disciplina interna de sus propios hombres. El líder del poblado, un hombre alto con escudo de madera, señaló hacia las murallas y luego hacia el horizonte. Era una advertencia. Podían permitirles descanso, pero no tolerarían saqueos ni violencia. Hernán aceptó con un gesto firme, imponiendo silencio a sus soldados. Esa noche, dentro del campamento, la discusión estalló. Varios hombres reclamaban que era el momento de tomar lo que necesitaban por la fuerza. Hernán se levantó y habló con dureza. Si provocamos guerra aquí, no saldremos vivos. La conquista no se logra en un día,
se sostiene paso a paso. La trama estaba abierta. ¿Podría Hernán mantener la disciplina frente a la ambición de sus hombres y la resistencia organizada del poblado? El destino de la expedición dependía de esa tensión que comenzaba a crecer como una tormenta inevitable. Hernán amaneció con el campamento rodeado de tensión. Los hombres del poblado habían permitido que la expedición descansara, pero la vigilancia era constante. Centinelas locales observaban cada movimiento y los soldados de Hernán sentían que estaban bajo prueba. Dentro del campamento, las discusiones se intensificaban. Algunos soldados reclamaban que era el momento de tomar lo que necesitaban por la fuerza, convencidos de que el poblado escondía riquezas. Otros, más cautelosos, temían que un enfrentamiento abierto significara el fin de la expedición. Hernán escuchaba en silencio, consciente de que la disciplina estaba al borde de quebrarse. Al mediodía, un emisario del poblado se presentó. Traía un mensaje claro. Podían permanecer allí unos días, pero debían marcharse pronto. Hernán comprendió que la hospitalidad era limitada y que cualquier exceso sería castigado. Sin embargo, el emisario también insinuó que más allá de las montañas existía una ciudad mayor, con templos y riquezas. La noticia agitó a los hombres, la ambición renació y las voces de quienes pedían avanzar con fuerza se hicieron más fuertes. Hernán sabía que la trama se abría en un nuevo dilema: aceptar la prudencia y marchar con calma, o dejarse arrastrar por la promesa de riquezas y arriesgar un enfrentamiento que podía destruirlos. Esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros cansados, Hernán se mantuvo despierto. El poblado era apenas el inicio. Más allá, la tierra prometía tanto peligro como oportunidad. La decisión que tomara al amanecer definiría el destino de la expedición. Hernán despertó con el amanecer, sabiendo que el momento decisivo había llegado. El poblado seguía observando cada movimiento de la expedición y sus propios hombres estaban divididos entre la prudencia y la ambición. La tensión era como una cuerda a punto de romperse. Ese día, el líder del poblado envió un grupo de emisarios con una propuesta. Permitirían que la expedición descansara y se abasteciera, pero a cambio exigían que Hernán y sus hombres se comprometieran a marchar hacia la ciudad mayor, que se encontraba más allá de las montañas, donde podrían encontrar lo que buscaban. Era una invitación, pero también una advertencia. No debían quedarse allí. Los soldados se agitaron. Para algunos, la promesa de una ciudad con templos y riquezas era el inicio de la gloria que habían esperado. Para otros, era una trampa evidente, un camino hacia un enfrentamiento inevitable. Hernán escuchaba en silencio, consciente de que la decisión marcaría el rumbo de la expedición. Esa noche, en el campamento, la trama se tensó aún más. Un grupo de soldados conspiraba en voz baja, convencido de que Hernán estaba frenando la conquista por exceso de cautela. Había rumores de que planeaban actuar por su cuenta, tomar lo que necesitaban y desafiar su autoridad. Hernán lo percibió. La amenaza ya no estaba solo fuera, sino dentro de su propia tropa. El amanecer traería un dilema doble: negociar con el poblado y mantener la disciplina interna frente a la ambición descontrolada. Hernán comprendía que la verdadera batalla estaba por comenzar, y no sería solo contra murallas de piedra, sino contra la fractura de su propia expedición. Hernán reunió a sus hombres al amanecer.
El poblado seguía vigilando cada movimiento y la tensión dentro de la tropa era evidente. Algunos soldados murmuraban sobre riquezas ocultas. Otros temían que la paciencia de los habitantes se agotara pronto. El líder del poblado volvió a presentarse, esta vez acompañado de más hombres armados. Señaló hacia el horizonte y repitió la advertencia. Debían marchar hacia la ciudad mayor más allá de las montañas. Hernán comprendió que no era solo una invitación, sino una forma de alejarlos de aquel lugar. Dentro del campamento, la trama se intensificaba. Un grupo de soldados conspiraba en secreto, convencido de que Hernán estaba frenando la conquista. Había rumores de que planeaban actuar por su cuenta, tomar lo que necesitaban y desafiar su autoridad. Hernán lo percibió y decidió enfrentarlos directamente. Esa noche, reunió a la tropa y habló con firmeza. Aquí no habrá saqueo ni desorden. Si alguno de ustedes rompe la disciplina, será castigado. La conquista no se logra con impulsos, sino con resistencia y orden. El silencio fue pesado. Los hombres comprendieron que Hernán no cedería. Sin embargo, la ambición seguía latente, como una chispa que podía encenderse en cualquier momento. Al amanecer, la expedición se preparó para marchar hacia las montañas. Hernán sabía que la verdadera trama comenzaba allí. Una ciudad desconocida, promesas de riqueza y el riesgo constante de que la disciplina interna se quebrara frente a la ambición. El destino de la empresa estaba a punto de definirse. Hernán descendió con la expedición hacia el valle donde se levantaba la ciudad. Desde la distancia, las murallas de piedra y las torres altas imponían respeto. El humo que ascendía de los templos mostraba que allí había organización, poder y rituales constantes. Los soldados, agotados pero excitados, murmuraban con ansiedad. Por fin estaban frente a lo que parecía un verdadero centro de riqueza. Al acercarse, un grupo de guerreros salió al encuentro. No eran improvisados. Portaban armaduras de cuero endurecido, escudos decorados y lanzas largas. La disciplina de la tropa local impresionó incluso a los más ambiciosos de la expedición. Hernán ordenó detenerse y formó a sus hombres en columnas cerradas, mostrando orden y fuerza sin provocar hostilidad. Los habitantes de la ciudad no atacaron de inmediato. En cambio, enviaron emisarios que hablaban con gestos firmes y palabras incomprensibles. Hernán intentó responder con calma, ofreciendo objetos de intercambio. El diálogo era difícil, pero quedó claro que los locales querían saber qué buscaba aquella tropa extranjera en sus tierras. Dentro del campamento, la tensión se volvió trama abierta. Algunos soldados exigían atacar y tomar la ciudad por la fuerza, convencidos de que allí estaban los tesoros que habían soñado. Otros temían que un enfrentamiento contra un poder tan organizado significara la ruina de todos. Hernán se encontraba en el centro de esa disputa. Debía decidir si arriesgar la vida de sus hombres en una conquista inmediata o mantener la prudencia y buscar alianzas. La ciudad, con sus murallas y templos, se erguía como un desafío mayor que la selva y las montañas. Hernán comprendió que la verdadera trama comenzaba allí, un choque inevitable entre ambición y disciplina, entre la promesa de gloria y el riesgo de destrucción. Hernán descendió con la expedición hacia el valle, donde la ciudad se levantaba imponente. Las murallas de piedra reflejaban el sol y las torres vigilaban cada movimiento de los recién llegados. Los hombres, agotados pero excitados, sentían que estaban al borde de la gloria o del desastre. Al acercarse,
los emisarios locales regresaron con un mensaje más claro. Podían entrar en la ciudad, pero bajo condiciones estrictas. Debían entregar sus armas en señal de confianza y aceptar la hospitalidad de los gobernantes. Hernán comprendió que aquello era una prueba, un gesto que podía abrir puertas o encerrar a la expedición en una trampa. Dentro de la tropa, la trama se tensó aún más. Algunos soldados exigían rechazar la propuesta y atacar de inmediato, convencidos de que la ciudad escondía tesoros. Otros, más cautos, temían que un enfrentamiento contra un poder tan organizado significara la ruina. Hernán escuchaba en silencio, consciente de que la decisión debía ser suya y que cualquier error sería fatal. Finalmente, ordenó aceptar la entrada bajo vigilancia, pero mantuvo un grupo oculto con armas listas en caso de traición. La expedición cruzó las murallas y se encontró con un mundo distinto. Calles amplias, templos decorados, mercados llenos de actividad. Los hombres quedaron maravillados, pero también inquietos. Estaban dentro de un poder que los superaba en número y organización. La trama se abría con fuerza. Hernán debía sostener la disciplina de sus hombres, negociar con los gobernantes de la ciudad y evitar que la ambición descontrolada provocara un conflicto imposible de contener. La conquista ya no era solo sobrevivir a la selva o a las montañas. Era enfrentarse a un poder humano que podía decidir su destino. Hernán y sus hombres permanecieron dentro de la ciudad bajo la estricta vigilancia de los locales. Las calles amplias y los templos decorados impresionaban a la tropa, pero también despertaban sospechas. Estaban rodeados por un poder organizado que podía aplastarlos en cualquier momento. Los gobernantes de la ciudad los recibieron en un gran salón de piedra. Ahí, con gestos solemnes y palabras incomprensibles, ofrecieron alimento y descanso, pero dejaron claro que la expedición debía explicar su propósito. Hernán, consciente de la fragilidad de la situación, respondió con calma. Mostró objetos de intercambio y señaló el horizonte, sugiriendo que buscaban paso seguro y alianzas. Mientras tanto, dentro de la tropa, la trama se tensaba aún más. Algunos soldados, deslumbrados por la riqueza aparente de la ciudad, conspiraban en secreto. Murmuraban que Hernán estaba frenando la conquista y que era el momento de actuar por la fuerza. Otros, más prudentes, temían que cualquier ataque significara la destrucción inmediata. Una noche, en el campamento improvisado dentro de las murallas, Hernán descubrió a un grupo de hombres reunidos en voz baja. Los enfrentó directamente. Si alguno de ustedes rompe la disciplina, será castigado. Aquí no sobreviviremos con impulsos, sino con orden. El silencio fue pesado. La autoridad de Hernán se imponía, pero la ambición seguía latente como una chispa que podía encenderse en cualquier momento. La ciudad, con sus templos y murallas, se convertía en escenario de la trama. Alianzas inciertas, tensiones internas y el riesgo constante de que la disciplina se quebrara frente a la ambición. Hernán comprendía que el verdadero desafío no era solo conquistar,
sino mantener unido a su propio ejército en medio de un poder que los observaba con cautela. Hernán permaneció dentro de la ciudad, consciente de que cada movimiento era observado. Los gobernantes locales ofrecían hospitalidad, pero la vigilancia era constante. Guardias en las murallas, emisarios atentos a cada gesto de los extranjeros. La expedición se sentía atrapada en un equilibrio frágil. Los soldados, deslumbrados por los templos y mercados, empezaban a perder la paciencia. Algunos murmuraban que Hernán estaba demasiado cauteloso, que la riqueza estaba frente a ellos y que era el momento de tomarla. Otros, más prudentes, temían que un ataque significara la destrucción inmediata. La tensión interna se volvía insoportable. Una noche, Hernán fue convocado al gran salón de piedra. Allí, los gobernantes locales lo recibieron con solemnidad. Con gestos y símbolos le hicieron entender que sabían de la ambición de sus hombres y que cualquier traición sería castigada con fuerza. Hernán comprendió que la ciudad no era ingenua. Estaban preparados para resistir. Al regresar al campamento, descubrió que un grupo de soldados conspiraba en secreto. Planeaban atacar por su cuenta, convencidos de que Hernán había perdido el espíritu de conquista. La trama se revelaba con claridad. La amenaza ya no estaba solo fuera, sino dentro de la tropa. Hernán debía decidir: imponer disciplina con dureza para evitar la fractura, o arriesgarse a que la ambición descontrolada de sus hombres desencadenara un conflicto abierto con la ciudad. El amanecer traería un desenlace inevitable, y el destino de la expedición pendía de un hilo. Hernán amaneció con la ciudad aún en silencio, pero dentro de su tropa la tensión hervía. Los soldados que conspiraban contra su autoridad habían comenzado a moverse con más audacia. Hablaban en voz baja, se apartaban en pequeños grupos y miraban las murallas con ansiedad, como si esperaran el momento de lanzarse. Ese día, los gobernantes locales enviaron un nuevo emisario. Con gestos solemnes le hicieron entender a Hernán que la ciudad estaba dispuesta a ofrecerle un lugar en sus rituales, una ceremonia en el templo mayor. Era una invitación cargada de misterio. Podía ser un gesto de alianza o una trampa cuidadosamente tendida. Los hombres se dividieron aún más. Algunos veían en la ceremonia una oportunidad para acercarse al poder de la ciudad y obtener riquezas. Otros sospechaban que era una emboscada, un modo de aislar a Hernán y quebrar la expedición desde dentro. Esa noche, Hernán reunió a sus capitanes y habló con firmeza. Si aceptamos, debemos hacerlo con orden. Nadie actuará por su cuenta. La disciplina es nuestra única defensa. Pero mientras pronunciaba esas palabras, sabía que la trama se estaba cerrando sobre él. La ciudad lo observaba con cautela. Sus propios hombres lo desafiaban en secreto, y la ceremonia en el templo mayor podía ser el punto de quiebre. El amanecer traería el desenlace. Entrar en el templo y enfrentar lo desconocido, o rechazar la invitación y arriesgarse a provocar la ira de un poder que los superaba en número y organización. Hernán comprendía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y no sería solo con armas, sino con decisiones que podían sellar el destino de todos. La ceremonia en el templo mayor
comenzó al caer la tarde. Hernán y un grupo reducido de sus hombres fueron conducidos por las calles de la ciudad, escoltados por guerreros y sacerdotes. El ambiente era solemne. Tambores resonaban, antorchas iluminaban los muros y la multitud observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Dentro del templo, los gobernantes locales esperaban. Con gestos rituales ofrecieron símbolos de su poder, máscaras, estandartes y cánticos que llenaban el aire. Hernán comprendió que aquello no era solo una ceremonia, sino una demostración de fuerza. La ciudad quería dejar claro que dominaba su territorio y que la expedición estaba bajo su control. Mientras tanto, fuera del templo, la tropa comenzaba a inquietarse. Los soldados que conspiraban contra Hernán veían la ceremonia como una oportunidad. Si el líder quedaba atrapado dentro, ellos podrían tomar el mando y lanzarse sobre la ciudad. La disciplina estaba al borde de quebrarse. En el interior, Hernán se mantuvo firme. Observaba cada gesto, cada mirada, consciente de que podía ser una emboscada. Pero también percibía otra posibilidad. Los gobernantes buscaban medirlo, probar si era un hombre de respeto o un invasor impulsivo. La trama se tensaba en dos frentes. Dentro del templo, Hernán debía demostrar autoridad sin provocar guerra. Fuera, sus propios hombres estaban a punto de traicionarlo. El desenlace se acercaba. Una chispa bastaría para que la ciudad se convirtiera en escenario de enfrentamiento abierto y el destino de la expedición quedara suspendido en ese instante de incertidumbre. La ceremonia en el templo mayor avanzaba con solemnidad. Hernán, rodeado de sacerdotes y gobernantes, percibía que cada gesto estaba cargado de significado. Los cánticos resonaban en las paredes de piedra y las antorchas iluminaban símbolos tallados que hablaban de un poder ancestral. De pronto, uno de los gobernantes se acercó con un objeto ritual, una máscara adornada con plumas y oro. La colocó frente a Hernán, como si lo invitara a aceptar un papel dentro de la ceremonia. Era un gesto ambiguo. Podía ser una señal de alianza o una prueba para medir su obediencia. Mientras tanto, fuera del templo, la tropa comenzaba a descontrolarse. Los soldados que conspiraban contra Hernán veían la ceremonia como una oportunidad para actuar. Algunos se acercaron a las murallas, intentando provocar a los guardias locales. La tensión crecía y bastaba un movimiento en falso para que estallara la violencia. Hernán, consciente del peligro, levantó la mano y se negó a colocarse la máscara. Con calma, hizo un gesto de respeto, pero mantuvo su identidad intacta. Los gobernantes lo observaron en silencio, sorprendidos por su firmeza. No era un invasor impulsivo, pero tampoco un hombre dispuesto a someterse sin condiciones. La trama alcanzaba su punto crítico. Dentro del templo, Hernán había marcado un límite frente al poder local. Fuera, sus propios hombres estaban a punto de quebrar la disciplina y provocar un enfrentamiento. El destino de la expedición pendía de un instante, y Hernán sabía que la próxima decisión definiría si saldrían de la ciudad como aliados o como enemigos rodeados. La ceremonia en el templo alcanzaba su clímax. Los cánticos resonaban con fuerza
y los gobernantes locales observaban a Hernán con atención, como si esperaran una decisión definitiva. La máscara de plumas y oro seguía frente a él, símbolo de poder y sometimiento. Hernán, con calma, había rechazado ponérsela, marcando un límite claro. En ese instante, un murmullo recorrió la multitud. Algunos sacerdotes se miraron entre sí, sorprendidos por la firmeza del extranjero. No hubo ataque inmediato, pero el aire estaba cargado de tensión. Hernán comprendió que había ganado respeto, aunque también había despertado sospechas. Fuera del templo, la situación se desbordaba. Los soldados más ambiciosos, convencidos de que Hernán estaba perdiendo la oportunidad de conquistar, comenzaron a provocar a los guardias locales. Un choque menor estalló. Gritos, empujones, lanzas levantadas. La disciplina estaba a punto de quebrarse. Un mensajero irrumpió en el templo informando del tumulto. Los gobernantes se levantaron con gesto severo y los sacerdotes detuvieron los cánticos. Hernán supo que la trama había llegado a su punto crítico. Debía controlar a sus hombres de inmediato o la ciudad se volvería contra ellos con toda su fuerza. Salió del templo con paso firme, reuniendo a la tropa bajo su mirada. Con voz dura, gritó: ¡Silencio! ¡Nadie actúa sin mi orden! El campamento quedó paralizado. Los locales observaban, esperando el desenlace. Hernán sabía que estaba en el filo de la navaja. Un gesto más de indisciplina y todo se perdería. La ciudad, con sus murallas y templos, se había convertido en el escenario de la verdadera batalla, no solo contra un poder externo, sino contra la ambición que amenazaba con destruir la expedición desde dentro. Hernán se plantó frente a sus hombres, la ciudad entera observando. El tumulto de la noche anterior había dejado cicatrices. Los locales desconfiaban aún más y dentro de la tropa la ambición seguía ardiendo como brasas ocultas. Los gobernantes de la ciudad convocaron a Hernán nuevamente al templo mayor. Esta vez el tono era distinto. No había cánticos solemnes, sino un consejo severo. Con gestos claros, le hicieron entender que sabían de la indisciplina de sus soldados y que no tolerarían más provocaciones. Hernán comprendió que estaba en una encrucijada. O mantenía el orden absoluto o la ciudad los expulsaría con violencia. De regreso al campamento, reunió a la tropa. Su voz resonó con dureza. Aquí no habrá traiciones ni saqueos. Quien desafíe mi mando será castigado. La gloria no se alcanza con impulsos, sino con resistencia. El silencio fue pesado, pero algunos rostros mostraban desafío. Hernán sabía que la trama se estaba cerrando. La ciudad lo ponía a prueba y sus propios hombres lo desafiaban desde dentro. Al amanecer, un emisario local llegó con una propuesta inesperada. Guías de la ciudad acompañarían a la expedición hacia un territorio más lejano, donde se encontraba un centro aún mayor de poder y riquezas. Era una invitación que podía ser alianza o una trampa definitiva. Los soldados se agitaron. La promesa de tesoros volvía a encender la ambición. Hernán, sin mostrar emoción, aceptó la propuesta. Sabía que el verdadero desenlace no estaba en las murallas de aquella ciudad, sino en lo que aguardaba más allá. La trama avanzaba hacia un nuevo escenario. Un viaje acompañado por guías locales, la sombra de la traición dentro de la tropa
y la promesa de un poder mayor que podía decidir el destino de todos. Hernán aceptó la propuesta de los emisarios y partió con la expedición, acompañado por los guías locales. El camino los llevó más allá de la ciudad, hacia un territorio vasto y desconocido. Las montañas quedaban atrás, y frente a ellos se abrían planicies fértiles, atravesadas por caminos bien trazados. Era evidente que se acercaban a un centro de poder aún mayor. Los guías avanzaban con seguridad, como si cada paso estuviera marcado por tradición. Hernán observaba con cautela. Sabía que podían estar conduciéndolos hacia una alianza o hacia una emboscada. Sus hombres, por otro lado, se agitaban con la promesa de riquezas. La disciplina se mantenía apenas, sostenida por la autoridad férrea de Hernán. Al cabo de varios días, divisaron en el horizonte una ciudad monumental. Murallas más altas, templos que se alzaban como montañas de piedra, mercados abarrotados. La magnitud del lugar superaba todo lo que habían visto hasta entonces. Los soldados quedaron maravillados, pero también inquietos. Allí, cualquier error podía significar el fin. Los gobernantes de esta gran ciudad enviaron emisarios con un mensaje solemne. Hernán y su tropa serían recibidos, pero debían presentarse en el templo principal para hablar con el consejo. La trama se tensaba aún más. Era una oportunidad de alianza, pero también el riesgo de quedar atrapados en el corazón de un poder inmenso. Dentro de la tropa, la conspiración seguía viva. Algunos soldados murmuraban que Hernán estaba demasiado cauteloso, que la gloria estaba frente a ellos y que era hora de tomarla por la fuerza. Hernán comprendía que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. No solo negociar con un poder mayor, sino mantener la unidad de su propia expedición frente a la ambición descontrolada. El amanecer traería el desenlace: entrar en la ciudad monumental y enfrentar el consejo mientras la sombra de la traición se cernía sobre sus propios hombres. Hernán se preparó para entrar en la gran ciudad, acompañado por los guías locales. La monumentalidad de las murallas y templos imponía respeto, y la tropa avanzaba con una mezcla de fascinación y temor. El consejo aguardaba en el templo principal, dispuesto a escuchar al extranjero que había llegado con disciplina y cautela. Dentro de la expedición, la tensión seguía creciendo. Los soldados más ambiciosos murmuraban que era el momento de actuar, que la riqueza estaba frente a ellos y que Hernán estaba frenando la gloria. Otros, más prudentes, comprendían que un movimiento precipitado significaría la destrucción inmediata. El consejo recibió a Hernán con solemnidad. Con gestos y símbolos le hicieron entender que sabían de la ambición de sus hombres y que cualquier traición sería castigada con fuerza. Hernán respondió con calma, mostrando respeto pero sin someterse por completo. Era un equilibrio frágil de mostrar autoridad sin provocar guerra. La trama se tensaba. Dentro del templo, Hernán debía negociar con un poder inmenso. Fuera, la sombra de la traición seguía creciendo entre sus propios hombres. El amanecer traería un desenlace inevitable: alianza o enfrentamiento. La expedición estaba al borde de un destino que podía cambiarlo todo. Hernán entró en la ciudad monumental acompañado por los guías locales. El consejo lo recibió en el templo principal, rodeado de símbolos de poder y solemnidad. Los gobernantes lo observaron con atención, conscientes de la tensión que se respiraba en su tropa.
Con voz firme, Hernán declaró que su expedición no había llegado para saquear, sino para abrir caminos y alianzas. Fue un gesto calculado. Mostraba respeto sin someterse, autoridad sin violencia. El consejo, tras un largo silencio, aceptó su palabra. Le ofrecieron provisiones y paso seguro hacia nuevas tierras, pero dejaron claro que cualquier traición sería castigada sin piedad. Fuera del templo, los soldados más ambiciosos comprendieron que su momento de rebelión había terminado. La disciplina de Hernán se imponía y la ciudad, con su poder inmenso, no dejaba espacio para impulsos descontrolados. La conspiración se apagó como una chispa sofocada por la realidad. Al amanecer, la expedición partió de la ciudad monumental con guías y provisiones. Hernán miró hacia atrás y entendió que la verdadera conquista no había sido de murallas ni templos, sino de su propia tropa. Había logrado mantener la unidad frente a la ambición y sobrevivir en medio de un poder que podía haberlos destruido. La trama se cerraba allí. No hubo gloria inmediata ni tesoros arrebatados, sino un triunfo silencioso. La disciplina había vencido al caos y el nombre de Hernán quedaría marcado como el del hombre que supo sostener a su expedición en el filo de la navaja. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias